El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa. Saludos y bienvenidos a Termómetro Político. Nos encontramos con el abogado Francisco Paredes, quien es abogado internacional con experiencia en arbitraje internacional, inversiones extranjeras, resolución de disputas y contratación pública. Abogado, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Termómetro Político. Gracias por esta gentil invitación. Encantado de asistir el día de hoy. Claro, y vamos también a darle la bienvenida a los que se están conectando a esta entrevista. Quisiera consultarle de lo que pasó en esta reciente consulta popular con los resultados que impide poder modificar la Constitución. ¿Qué retos se enfrenta aquí el Ecuador? Bueno, es un poco llamativo porque finalmente lo que buscaba el gobierno a través de estas reformas constitucionales es tener las herramientas necesarias, constitucionales y legales, que le permita abordar los problemas de seguridad. El no que recibió la respuesta a la consulta nos bloquea una serie de progresos que eran tan necesarios y reformas que eran tan necesarias. En el Ecuador tenemos una serie de artículos, hablemos a nivel constitucional, que restringen mucho la posibilidad de activar vías judiciales, que entorpecen el normal desarrollo de la justicia, pero que sobre todo no permiten que el Estado pueda controlar grupos narcoterroristas, que es lo que está ocurriendo el día de hoy. No tenemos jurídicamente las suficientes herramientas para hacerlo. El gobierno lucha con lo que tiene a mano. ¿Qué significa para la institucionalidad del Ecuador no poder hacer este avance de reformas constitucionales? En mi opinión, es bastante complejo, porque lo que hace es simplemente cerrar esta puerta, pero corresponde al gobierno abrir una nueva puerta, que son otras vías para reformar la Constitución. Existen otros caminos a través de la Asamblea Nacional, que son mucho más largos, que van a tomar mucho más tiempo, pero que lo que sucede es que el Ecuador necesita reformas ya. Miremos solamente lo que ha ocurrido desde la Constitución del 2008 acá. La criminalidad ha aumentado de manera alarmante. Los procesos judiciales, si bien al inicio con el nuevo modelo judicial avanzaban relativamente rápido, al día de hoy es un modelo que solamente 10, 15 años más tarde es un modelo caduco. ¿Esto nos deja en un estado de estancamiento normativo, tal vez? Normativo y de justicia. El clamor de la gente, el clamor de quienes ejercemos la abogacía y el clamor de nuestros clientes es una justicia rápida y eficiente. La Constitución actual tiene una serie de artículos que impiden este proceso de justicia ordinaria, rápida y eficiente, y es un sistema pensado desde la política, no es un sistema pensado desde la justicia. Yo he tenido la suerte de participar en procesos judiciales en Francia, donde trabajé varios años, en Estados Unidos y en procesos internacionales de arbitraje internacional. Y sucede que la justicia es otra cosa, es más rápida, es más eficiente, es más correcta en su desempeño. Y eso está en deuda en la estructura ecuatoriana tal cual. ¿Qué tan urgente significa reestructurar acá la justicia del país? Nosotros necesitamos reestructurar la justicia, yo creería, por 3 razones fundamentales. La primera, porque las personas necesitan un sistema de justicia que les garantice que el criminal se quede en la cárcel. Y el sistema que tenemos al día de hoy no garantiza eso. En los artículos 76 y 77 de la Constitución, por ejemplo, existen una serie de sobregarantías a favor de los criminales. Eso es algo que estuvo en discusión durante esos días, pero que no se apuntó exactamente cuáles son los artículos. Yo hablo de 76 y 77, que tiene una serie de flexibilidades a favor de los delincuentes, que si en 24 horas no lo suelto, pese a que cometió un delito flagrante, tengo que liberarlo. Que hay una facultad de presentar recursos de absolutamente todo, que lo que hace es que los procesos son tan largos que lo único que nos deja es esta necesidad de falta de justicia. El segundo tema, dejando de lado el tema de justicia penal, es que muchas de las causas no se judicializan.
Es decir, hay muchas personas que el costo del abogado es superior a lo que le costaría, por ejemplo, recuperar en problemas de dinero y no activan la justicia. Esa no es una forma de activar la justicia. Y hay una tercera esfera que yo también considero relevante y que tiene que ser tomada en cuenta en cualquier reforma constitucional, y es la estructura en sí del día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre en cualquier país que se respete judicialmente? No tiene una corte nacional, debajo de esta corte, cortes provinciales o cortes federales, debajo jueces de primer nivel, e incluso ciertos jueces que dentro del primer nivel resuelven causas más chicas. El día de hoy, con esta excusa del artículo 168, 169 de la Constitución, de que la justicia es gratuita, tenemos un sistema saturado, un sistema sin recursos y un sistema que está colapsado. Cada uno de los jueces tiene que resolver el triple de las causas que debería poder resolver una persona en un procedimiento ordinario. Se requiere una reforma muy fuerte, un ajuste muy fuerte de cómo opera la justicia, y encima de todo tenemos una corte, digámoslo así, una corte nacional, una corte suprema, y sobre esa corte suprema tenemos un consejo de la judicatura, que no es específicamente un órgano que pueda o que debería controlar la justicia o que debería sancionar a la justicia. Y adicionalmente, tenemos a un lado del Consejo de la Judicatura el órgano que elige a los miembros del Consejo de la Judicatura, es decir, un Consejo de Participación Ciudadana. Entonces se vuelve un órgano político. La justicia se ha politizado y eso es lo que se debería poder corregir con una nueva Constitución. ¿Qué modelo o buenas prácticas internacionales podrían aplicarse en Ecuador? A mí, yo soy muy defensor del modelo estadounidense porque es muy sencillo. 7 artículos, 27 enmiendas, nada más. ¿Y qué es lo que podemos revisar dentro de estas poquitas páginas, 18, 20 páginas que tiene la Constitución de Estados Unidos? Son los principios fundamentales. Es decir, tenemos un presidente que se elige de tal manera, una asamblea que se elige de tal manera, derechos fundamentales, derecho a la vida, el derecho a las libertades, a la no incautación de bienes, el derecho a un debido proceso, y pare de contar. En Ecuador, la Constitución tiene páginas y páginas y páginas de derechos que, claro, cuando uno está del otro lado y tiene que defender los derechos de su cliente, utiliza todos esos argumentos para hacer una defensa lo más eficiente posible. Pero creo que el error de la Constitución es tener muchas palabras y poca acción. Necesita ser una Constitución mucho más pequeña, muy reducida, principios fundamentales, derechos fundamentales y para de contar. Usted, desde su experiencia en arbitraje internacional, ¿qué nos podría indicar sobre las decisiones políticas recientes que podrían incrementar, por ejemplo, el riesgo o disputas o arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano? Sí, hay que partir de una base fundamental. Las disputas se dan principalmente en asuntos de contratación pública, en concesiones, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que sucede en ese tipo de causas? Yo soy un inversionista de afuera, veo un proyecto que me parece interesante, pongo mis recursos. Después hay riesgos políticos que se dan. Cambian de presidente, me terminan el contrato, me quieren cambiar unilateralmente la fórmula de ajuste de precios, por ejemplo, y se crea un caos. ¿Qué es lo que sucede? El inversionista de afuera, y esto lo he hablado con muchos inversionistas, no quieren poner recursos en el país, porque si tienen que activar una vía judicial, ¿a dónde se van a ir? A un tribunal contencioso local. Y el tribunal contencioso local no le va a dar la justicia que ellos esperan. Inteligentemente, Perú, por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho? Todas las disputas de contratación pública, ¿sí?, van a arbitraje nacional. Y si son partes internacionales, tienen el derecho de activar la vía del arbitraje internacional. Es un tribunal mucho más correcto, no tiene, digámoslo así, interés a favor o en contra de ninguna de las partes, es más ecuánime, es más balanceado, procesos mucho más rápidos, procesos realmente justos. ¿Por qué no pensar que varios de los procedimientos contenciosos, por ejemplo, incluso para destrabar la justicia, tengan que ir a través de un sistema de arbitraje nacional o internacional? Por ejemplo, es una buena solución. Usted menciona de que la justicia se ha politizado. ¿Cuáles son esos errores específicamente que está cometiendo la clase política que están llevando a esto? Primero, como les decía, tenemos una Corte Nacional que es el máximo órgano y debería ser el máximo órgano. Sobre una Corte Nacional no debería haber ningún organismo encima, pero tenemos el Consejo de la Judicatura. Y no es por criticar al Consejo de la Judicatura, que también tiene que luchar contra una falta presupuestaria enorme, pero tenemos un órgano administrativo. Y este órgano administrativo es designado por actores políticos. Y estos actores políticos son calificados por otro actor político, que es el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces la justicia está tocada
por la política solamente desde la propia estructura, ¿sí? ¿Qué es lo que también debería ocurrir? Debería descongestionarse la Corte Nacional. La Corte Nacional tiene que ser un ente rector filosófico de cómo se maneja el derecho y la justicia en el país. Pero tenemos una serie de recursos, ¿no? Pero planteemos principalmente el recurso de casación, que es un recurso que son pocas salas, son pocos jueces y tienen que resolver las casaciones de todo el país. De las 16 salas contenciosas administrativas, de todas las salas penales que tenemos, de las salas laborales, de las salas contenciosas tributarias. Y todo es un cuello de botella que sube a la Corte Nacional. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? La Corte Suprema de Estados Unidos únicamente elige las causas que le parecen relevantes. Entonces son solamente 9 jueces, no necesitan tener que pronunciarse de todos los casos. Y ahí viene otro falla de la Constitución. La Constitución del Ecuador garantiza como un derecho constitucional los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Uno como abogado plantea recursos y recursos y recursos hasta intentar buscar el máximo órgano de justicia. ¿Qué reformas no necesariamente constitucionales podrían impulsarse desde la ley ordinaria para mejorar el funcionamiento del Estado? Primero, flexibilidad del arbitraje internacional y nacional para que se pueda resolver otro tipo de disputas. Segundo, se puede crear un sistema de justicia de primer nivel que sea mucho más eficiente. ¿Qué sucede al día de hoy? Como tenemos la justicia gratuita, ¿sí? Entonces no hay que pagar tasas, no hay que pagar nada, no cuesta acceder a la justicia, es un incentivo para que todo el mundo demande. ¿Qué sucede? Al día de hoy, los principales usuarios del sistema de justicia civil es el sistema financiero. Es decir, que demandan por cobros de créditos, de deudas, de préstamos y demás. ¿Por qué ese tipo de justicia tiene que ser gratuita? Yo entiendo, por ejemplo, que tiene que haber gratuidad tratándose de personas con discapacidad, tratándose de temas penales, tratándose de temas algunos constitucionales o de familia, ¿sí? Pero la gratuidad no puede ser para todo. Tiene que permitirse al Consejo de la Judicatura y a la función judicial tener algo de ingresos, eliminando, por ejemplo, esta prohibición de gratuidad. Eso también permite que tengamos una serie de jueces de primer nivel que resuelvan causas menores. ¿A qué me refiero? Un juez que tiene que resolver un proceso de $1,000 tiene que seguir exactamente el mismo proceso con todas las trabas que un proceso de $10 millones. No tiene sentido. No tiene sentido trabar la justicia por causas tan pequeñas. Debería haber jueces que resuelvan en una sola audiencia, en un solo proceso, incluso de manera oral, causas que no tienen o que no superan cierto umbral económico. ¿Sí? Digamos $1,000, $2,000, $3,000, eso se lo puede discutir. Y por eso también no se da a la gente de escasos recursos que no puede financiarse un abogado, no puede acceder a la justicia. Ese es el verdadero derecho a acceder a la justicia. Un juez que permita resolver causas menores, por ejemplo. Para poder finalizar ya esta entrevista, ¿qué escenarios visualiza para este 2025? Bueno, ya estamos terminando este año, pero ¿cómo en términos directamente de gobernabilidad, de inversiones, la capacidad del Ecuador para traer nuevos proyectos para este año entrante? A nivel de proyectos de inversión hay 2 trabas que son muy grandes y es el artículo 315, 316 y 17 de la Constitución, que en resumen lo que nos dice es cualquier proyecto en el que tenga una participación pública y privada, tiene que participar el Estado con un 51%. Eso puede ser problemático porque si yo voy a poner, digamos que tengo $100 millones y quiero invertir en algún proyecto, estos proyectos se van a ver trabados si yo no puedo manejar la administración de ese proyecto. Y si tengo un Estado que a lo mejor con buenas intenciones, pero sin las capacidades técnicas ni financieras, quiere controlar ese proyecto de inversión, va a ser un fracaso. Tiene que reformarse el reglamento de las asociaciones público-privadas del presidente Lasso. ¿Por qué? Porque cuando el presidente Lasso estuvo en el poder, dictó este reglamento y tiene una traba enorme. Las asociaciones público-privadas al día de hoy no han progresado, no hay ningún caso exitoso, son un desastre. ¿Por qué? Porque hay unas trabas legales, pero también procesales. ¿Qué sucede? Al inversor privado es quien tendría que tener el derecho de diseñar el proyecto, hacer estudio de prefactibilidad y de factibilidad, a su cuenta y riesgo. El reglamento del presidente Lasso prohibió eso. Entonces le corresponde ahora al Estado hacer los estudios, el diseño, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad. Eso no es ningún incentivo porque el Estado no tiene los recursos. Asociémonos correctamente con el privado para que lance sus proyectos, sus iniciativas privadas. Y sobre esas iniciativas privadas, sí, pues podemos ver
qué conviene y qué no conviene al desarrollo del país. Hay buenas intenciones del presidente, hay una reducción importante del riesgo país, nos falta poder bancarizar correctamente las inversiones, incentivar a que la banca, que tiene muchos recursos, preste de manera razonable esos recursos para proyectos públicos, para proyectos privados. Sí, hay que mover la economía del país este año que viene. Ese es el mayor reto que va a tener el presidente. ¿Y cómo lo ve usted? Es complejo porque no hay todavía la confianza absoluta en la estructura ecuatoriana para que puedan manejarse este tipo de proyectos. Y a lo que me refiero a la estructura legal, leyes que cambian cada 6 meses, reglamentos que no se acogen a la protección del inversionista. Entonces, imagínese que usted es una inversionista y tiene un fuerte capital. ¿A qué país va a invertir? A un país como Perú, por ejemplo, en donde existe la garantía del arbitraje internacional, en donde pese a que cambien los gobiernos, se respetan los contratos, en que la ley no cambia con tanta agilidad. Un país como el Ecuador, en donde hay más restricciones, hay una serie de impuestos. Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas es un impuesto que el presidente prometió que lo iba a cambiar y esperamos que este 2026 sea eliminado. ¿Por qué? Porque en lugar de ser un impuesto que evite la salida de divisas, es un impuesto que evita que ingresen inversiones al país. Porque cuando entran inversiones saben que en algún momento van a pagar ese impuesto del 5%. Entonces, ese es un desincentivo grande para cualquier inversión. Tenemos dólares, que siempre es maravilloso, y deberíamos fortalecer nuestro sistema financiero también. Abogado, quiero agradecerle por habernos acompañado aquí en Termómetro Político y también haber conocido un poco más acerca de estos temas que abordamos aquí en el programa. Gracias también a todas las personas que estuvieron presentes. El gobierno del Nuevo Ecuador construye caminos y los caminos nos llevan al progreso. Ejecutamos obras de construcción y rehabilitación de vías, puentes y corredores estratégicos en todo el territorio nacional, con una inversión que supera los $400 millones. Recuperamos rutas que impulsan comercio, conectan cantones y devuelven seguridad a los ecuatorianos. También reactivamos rutas ferroviarias y fortalecimos la conectividad aérea, ampliando las opciones de movilidad y desarrollo. A esto se suman proyectos residenciales y soluciones de vivienda que mejoran la calidad de vida de miles de familias. Esto no es discurso, son obras, son personas, son historias que empiezan a cambiar. El trabajo continúa.